Curarse con cartas de amor. Cómo enfrentar las heridas de la vida. Escrito por Erika Zurbarán y Filippo Melandri. Título original: Guarire con lettere d'amore. Il metodo per curare le ferite della vita. Narrado por Erika Zurbarán. Todos los derechos están reservados. Prefacio. Si es humanamente posible, considéralo a tu alcance. Marco Aurelio. Marzo del 2020. Encuentro con el psicólogo de mi hijo Francesco. Me estaba dando la alegre noticia de que habíamos llegado a un final exitoso. Francesco ahora es capaz de caminar con sus propias piernas. Pero usted, Erika, ¿se da cuenta de que necesita un bastón? Este libro nació como resultado de haber llegado a un punto ciego durante mi última terapia psicológica. He hecho varias durante mi vida. Terapia de pareja, terapia para padres. Hace un año decidí iniciar una terapia dedicada completamente a mí. El comienzo fue extraordinario. A un cierto punto, bloqueo total. El flujo de pensamientos se detuvo por completo. Para distraer mi conciencia empezamos a hablar de uno de mis placeres, los libros. El psicólogo me recomendó Los 5 lenguajes del amor, donde su autor, Gary Chapman, explica cómo interpretar las diferentes formas en que expresamos y esperamos recibir amor. Leído. Luego nombró con cierto aire de desafío La sanación de las 5 heridas, de Lise Bourbeau, donde explica cómo aprender a identificar las 5 principales heridas emocionales de la infancia, a través del conocimiento de las diferentes máscaras que incorporamos a nuestra personalidad para afrontarlas cada vez que se reactivan. Leído. Los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus, de John Gray. Continuó. Finalmente respondí, no. Me explicó que, entre otras cosas, propone el método de las cartas de amor, que en el pasado me habían ya sugerido otros psicólogos. Dijo que sería interesante, especialmente después de releer los otros 2 libros. Así lo hice. Después de un mes me preguntó, Erika, ¿está lista para escribir su primer carta de amor? Le respondí sarcásticamente, doctor, en lugar de una carta, debería escribir un libro. Introducción. Hola, soy Erika. Nacida en Rosario, Argentina, en el 1976. Transferida en Italia en el lejano 2001. Era el 7 de agosto del 2001. Es nítido en mi mente el recuerdo de cuando el comandante del avión nos informó que estábamos por aterrizar. Tomé la mano de quien era ya mi compañero de vida desde hacía 6 años. Estaba loca por él. No sabía todavía que se transformaría en mi marido, el padre de nuestros maravillosos hijos y mi más grande maestro de vida. Poco ortodoxo, pero grande maestro. Le dije,
Acá estamos. Hemos dejado nuestro pasado a 15.000 kilómetros de distancia. Dentro de pocos minutos no seremos más Tim y Vivi. Seremos Martín y Erika. Olvidemos nuestros pasados y empecemos nuestra nueva vida. Noté en él una mirada tierna y a la vez asustada. Después me sonrió relajado y dijo: mientras seas parte de mi vida, tendré siempre la certeza de que todo andará bien. Después de tantos años, me doy cuenta de que los fantasmas del pasado de Vivi siguen estando aquí, conmigo. No quedaron de la otra parte del océano. Él siempre estuvo aquí, dentro mío. Lo había solo cubierto con un puño de arena. El pasado no se olvida, no nos abandona. Si no fue metabolizado, se transforma en un dulce veneno silencioso que anula las fuerzas y la confianza. Te enferma. Te apaga. De a poco. Continuando a esconderlo detrás de grandes risas, al sarcasmo y al perfeccionismo. El pasado influye inclusive en la vida de los que jamás quisiéramos herir, nuestros amados hijos. Te estás transformando en un robot, mami. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste? No es cierto que va todo bien, dijo Nico esa mañana. Sus palabras se transformaron en un eco en mi mente. Las palabras son importantes. Generan pensamientos, que generan a su vez acciones. Nuestras propias acciones establecen quiénes somos. Curarme. He decidido hacerlo por mí, por ellos, también por ti, que no sabes más qué hacer. Tú, que de amigas de confianza has pasado por libros de autoayuda, a través del horóscopo, la lectura del tarot, para después probar con el yoga, la medicina alternativa y quién sabe cuántas otras cosas. Pero la piedra sigue allí, imperturbable. Es el pasado que te molesta. Un día sí, otro día no. Pero está siempre allí y no se va. Curarme hoy significa escribir. Significa intentar superar aquellos miedos que me paralizaban. Jamás hasta el día de hoy he seguido el consejo. ¿Por qué? Porque me aterroriza. Porque el pasado vuelve cuando tengo la convicción de tener todo bajo control. ¿Te resuena? Cuando me miro al espejo no sé mentir a mí misma. O en cambio sí. Las viejas heridas de vida pueden curarse si las enfrentas con metodología. Ha llegado el momento. ¿Me acompañas? ¿Sí? Ok. Comencemos. Capítulo 1. Cuna. Carta a mi madre. Hola, mami. He decidido escribirte otra vez. Lo he hecho tantas otras y tantas otras he hablado sola, intentando creer que me escuchabas. Hoy te escribo con otras intenciones. Quiero resolver nuestro conflicto, o mejor dicho, mi conflicto.
sé que si vivieras comprenderías mi absoluta necesidad de hacerlo. Mi recuerdo de ti es el de una madre alegre, vital, amorosa. Te he visto enojada solo cuando peleábamos entre hermanos. Para calmar la pelea, tomabas tus zapatos, rigurosamente con tacos. No estabas muy orgullosa de tu altura. Y entrabas en escena. ¡Cookie! ¡Bochi! ¡Vivi! Entre hermanos no se pelea. Nos lanzabas tus zapatos con una mira perfecta, justo para que nos rozaran sin jamás golpearnos. Con ojos de fuego y voz autoritaria, nos recordabas que entre hermanos no se pelea, jamás. Seguía una larga predicación que nos dejara una moraleja para remarcar los valores y la importancia de ser unidos entre nosotros, recordándonos con precisión cuán unida eras con tu hermano Tito y cuánto te hubiera gustado tenerlo más cerca de ti. Me sentí desilusionada, mami. Aquel maldito 20 de mayo del 85, cuando César y yo volvíamos de la escuela, y nuestro hermano Omar nos invitó a acercarnos a tu lecho. Pensábamos que fuera para hablarte y tranquilizarte mientras llegaba la ambulancia. Esperábamos que al menos abrieras tus ojos y nos regalaras una última mirada. Pero no fue así. No podíamos saber que esa sería la última ocasión. Tú eras mi madre, potente como las diosas del Olimpo. No podía ser tan grave. Cuando te llevaron en terapia intensiva explicando que tenías una hemorragia cerebral, mi corazón decía que te habrían puesto un simple parche en el cerebro. Estaba convencida de que en pocos días habrías vuelto a casa con un gran dolor de cabeza, como de costumbre, y entonces te habría cocinado el mejor guiso del mundo, ese que con tanto entusiasmo me enseñaste a hacer. Y tu hemorragia se habría transformado solo en un mal recuerdo. Pero nada de eso pasó. El parche no funcionó. Que haya venido el tío con urgencia a verte, que haya hablado con insistencia, a pesar de que estabas en estado vegetativo, que yo haya orinado en la cama 3 veces en 5 noches, no funcionó. Nada sirvió. Nunca más volviste. Todos, para darme coraje, me repetían que tendría que transformarme en una mujercita fuerte. Ahora que mami no está más. Ahora que mami no está más. Qué frase horrible para una pequeña de 8 años. Me siento enojada, mami, porque a causa de tu muerte, mi vida se transformó ni más ni menos que en un infierno. Y no pude controlar la situación. Recuerdo con tanto cariño los vestidos que me hacías. Eras una magnífica costurera. He confeccionado con mis propias manos mi traje de esposa. Un día confeccionaré el tuyo, Vivi. Decías cada vez que me veías mostrar orgullosa el nuevo vestido hecho por ti. El día de mi matrimonio no usé traje de esposa. No lo quise. Solo chaqueta y pantalón, confeccionados por quién sabe quién. Porque tú no estabas. Estoy enojada, mami. Eras una mujer muy capaz. Y pienso que anulaste tus proyectos para acompañar y seguir los de papi.
te has sacrificado por amor. Ciertamente, un gran amor, ma habrá valido la pena. Tú has sido mi más grande ejemplo a seguir. Mirando hacia mi pasado, me doy cuenta de que, casi sin darme cuenta, te he imitado, convenciéndome de que el mejor modo de demostrar amor fuese sacrificándome. Me siento decepcionada, porque cada vez que he dado prioridad a los sueños y proyectos de mi hombre, dejando de lado los míos, sentía estar traicionándome a mí misma. Estoy enojada, porque de ti aprendí a esconder sentimientos inadecuados detrás de una elegante sonrisa. ¿Te acuerdas de aquellas veces que te encontré llorando, casi sin respiro, con la foto del abuelo entre las manos? No es nada, siento solo un fuerte dolor de cabeza. Después pasa, decías, con una sonrisa elegante y forzada, pero siempre elegante. Déjà vu, mami. Las veces que Nico me encontró con los ojos apañados y, sin preguntar, volvía con un vaso de agua y un pañuelo. Me observaba. No preguntaba. Sabía que su mamá se había roto. La respuesta era siempre la misma. Después pasa, mientras esbozaba mi mejor sonrisa. Te agradezco, mami, por los tiernos recuerdos, por haberme transmitido el amor por la lectura, que entre otras cosas ha sido mi vía de escape. Para vos también lo era. Gracias por haber inserido en mí el gusanillo de la superación. Decías, el no se puede existe solo en nuestra mente. Somos nosotros mismos a decidir nuestros límites. Por lo tanto, querer es poder. Gracias, porque a través de esta carta he podido comprender que, por más potente que haya sido tu figura para mí, no eras una diosa mitológica. Eras un ser humano. Tú no me has abandonado. Me doy cuenta de que es tan fácil buscar culpables y tan difícil tomar la responsabilidad de la propia vida, de las propias acciones y pensamientos. Hoy finalmente puedo escribirte desde el amor y no desde el rencor. Gracias, mami, porque a través de este mágico espacio temporal pude sentir tu abrazo, tus lágrimas, tu fuerza. He llorado, sí, he llorado tanto. Me he sentido acunada entre tus brazos tibios, suaves, perfumados de una ligera nota de tabaco. Quiero recordarte como a una suave brisa de verano. Quiero recordarte bailando y cantando como lo hacías cada día. Quiero recordar esa lánguida mirada que le regalabas solo a papi cuando te cantaba. Mujer, si puedes tú con Dios hablar, pregúntale si yo alguna vez te he dejado de adorar. Con todo mi amor, Vivi. Te estarás preguntando cómo me fue después de esta carta, cuál efecto ha causado.
Bueno, he tenido diferentes pesadillas. En una de estas, escapaba junto a una niña de un grupo de salvajes. Eran tantos. No entendía por qué nos perseguían, pero sabía que no habríamos salido juntas de esa situación. Nos habían casi alcanzado. Justo en el momento en el que se estaban por abalanzar hacia nosotras, la pequeña se acostó sobre mí, poniendo entre mis manos una extraña hoja afilada, de forma circular, que lentamente ubicó sobre su vientre. Los salvajes se quedaron tranquilos. No la querían muerta. Ella, con su mirada segura, me hizo entender que era su decisión final. Estaba serena, convencida. Quería solo que la tuviera entre mis brazos durante su último respiro. Era el único modo de salvarnos. Hundí la hoja en su pequeño vientre y la envolví en un abrazo materno. Las dos sabíamos que era un acto debido. Los salvajes se alejaron, desilusionados. Yo quedé con mi pequeña cubierta de sangre entre mis brazos. Compartiré contigo la simple interpretación de este sueño tan particular. Los salvajes que nos perseguían representaban los recuerdos, los miedos escondidos. La niña representa esa parte de mí herida, que tengo que acompañar con tanto amor, pero con gran decisión en este recorrido de sanación, con el objetivo de ofrecerle esa serenidad tan deseada y finalmente dejar ir para siempre. Carta a mi padre. Hola, papi. Son tantos días que postergo la escritura de esta carta. Me hubieras motivado diciendo con aire militar: tú no tienes excusas para hacerlo. La noche en que escribí la carta a mami, he tenido pesadillas. Tengo miedo de tener más de ellas esta noche, después de esta carta dedicada a ti. He llegado a pensar en archivar la idea de seguir este recorrido, que a momentos me asusta. Tengo que armarme de coraje y seguir porque quiero liberarme. Estoy cansada de sentir ese vacío y ese perenne peso en el estómago, que me cuentan de algo no resuelto. Aquí estoy. Tengo que enfrentarte. Deseo enfrentarte. Creo que esta será la carta más difícil para mí, la más dolorosa. Tal vez porque atribuye a ti la causa de ese tan familiar peso en el estómago. Cuando mami murió, pensé que me habría sentido segura entre tus brazos. Fue Omar a darnos la noticia de su muerte, a César y a mí. Tú estabas ocupado en embellecer a mami. La maquillaste y vestiste con ese estupendo traje color verde. Le masajeaste dulcemente las mejillas, con la intención de dejar insinuada una sonrisa en su rostro. Ella sonreía siempre. Te excusaste. No te separaste ni siquiera por un segundo de ella. Cada vez que nos acercábamos al ataúd, la escrutabas, casi como si estuvieras esperando que despertara. ¿Quién sabe qué pensabas? Tú, que siempre te has mostrado un hombre fuerte, decidido, de gran carácter, absoluto protector de su familia. ¿Quién sabe qué cosa te ha pasado por la mente? Cuando la idea de llevarnos de vacaciones por algunas semanas a casa de los abuelos, a César y a mí, respondiste: no, déjenlos conmigo un tiempo más. No voy a durar más de 6 meses. Me voy con ella. Por todos estos años me he sentido traicionada, porque confiaba ciegamente en ti. Había siempre mantenido tu palabra, pero no aquella vez. Te fuiste solo después de 3 meses. Habías dicho 6.
Intuía que morirías de dolor. Me sucedía cada noche, cuando despertándome en tu lecho, en el puesto de mami, te veía sentado escribiendo quién sabe qué cosa, o mirando el techo de la habitación y llorando. Es por eso que me esforzaba en transformarme en esa mujercita fuerte que todos decían en que me tendría que transformar. Me empeñaba en serlo. Ahogado de dolor, has decidido morir para alcanzar a tu amada. No te diste cuenta de estar dejándome como comida para los lobos. Tu romanticismo no hizo más que aventarme en un mundo lleno de peligros, violencia, materialismo y desconfianza. Ninguno me preparó. Ninguno me explicó que más allá de las paredes de nuestra casa hubiera personas crueles. He tenido que improvisar. Si supieras cómo me fue. Si te hubieras quedado conmigo por al menos un poco, me habrías enseñado tantas cosas. Me habría sentido al seguro todavía por un poco. ¿Es esto lo que debería hacer un padre? Proteger. He aprendido que el progenitor del mismo sexo te enseña a ser, y aquello del sexo opuesto te enseña a amar. El resultado de lo que interpreté como tu traición y abandono fue un continuo racionalizar los sentimientos, ahogarlos apenas afloraban y apenas posible escapar. La necesidad de tener el control absoluto, la desconfianza, mis explicaciones físico-químicas sobre el concepto de amor, esa maldita necesidad de aire, han herido a personas importantes en mi vida, a pesar de que no haya sido mi intención. Si tú te hubieras quedado conmigo, si hubiese visto en ti un hombre adolorado, pero resiliente, que humanamente transmitiese a sus hijos su importancia, con frases como «mis hijos son mi fuerza». Probablemente habría entendido a esa edad que el amor asusta, a veces duele, pero siempre cura, libera, protege, acepta, no ahoga, sino que acoge. Me habría permitido ser más romántica, sensible, vulnerable, más humana. En cambio, me he convertido solo en una pequeña mujer fuerte. Créeme, papi, esto también hace mucho daño. He escondido a mí misma el hecho de ser frágil, insegura, miedosa, de lágrima fácil, romántica, mimosa. Una parte de mí que he descubierto gracias a mis hijos. Con ellos soy pura esencia. No tengo miedo de ser herida. Sí, a veces me siento sola, pero nadie lo sabe, porque no sé decirlo, o al menos hasta ahora. De ti he aprendido a reinventarme. De frente a las dificultades he siempre reaccionado, metido la tristeza, el dolor, la rabia, la impotencia, la decepción, a callar, utilizando solo la razón, el cálculo, la lógica, en modo literalmente matemático. He alcanzado cada objetivo, resuelto cada problema, guiado a puerto seguro el barco, como decía seguido. La razón no traiciona, no desilusiona, da solo certezas, me repetía seguido a mí misma. Pero la sensación de peso en el estómago jamás me ha abandonado. Cada vez que me han juzgado como a una persona cínica, sin corazón, me he quedado en silencio. No he explicado. He solo
sacudido la cabeza y callado, desilusionada por no haber sido comprendida. Gracias, papi. Me has enseñado el ritual del asado, el amor por las motos, nuestra patria y nuestro apellido. Es un apellido importante. Va pronunciado correctamente, sentenciabas. Gracias por mi sobrenombre. Vivita, pequeña astuta. En algunos momentos difíciles de mi vida he aprovechado de su significado. Un hermoso regalo. Algunas veces me ha hecho creer de tener la astucia y el poder de enfrentar cualquier adversidad. Querer es poder. ¿Te suena? Te agradezco infinitamente, porque a pesar del dolor en el pecho y las lágrimas versadas, me siento aliviada. Escribiendo esta carta he comprendido después de tantos años el porqué de mi vacío. Tú has salido glorioso combatiendo contra los titanes de tu vida. Tu talón de Aquiles fue mami. El dolor por haberla perdido te desgarró. Jamás, pero jamás, he querido arriesgar sentir un dolor parecido. Jamás me he permitido sentir más allá del límite por mí impuesto. La ecuación en mi mente era: un ser tan fuerte fue aniquilado por el dolor. Si no hubiera amado tanto, esto no hubiera sucedido. Ergo, sentimientos profundos va de retro. Cuestión de sobrevivencia. Te pido perdón por tanto rencor acumulado. No nos lo merecíamos. He concentrado mi atención en el dolor vivido, cerrando siempre más mi corazón, en vez de encontrar un modo beneficioso de reaccionar, reconociendo mis temores, dándome la oportunidad de confiar. Ahora quiero que te quedes en mi mente. No. En mi corazón, como el hombre que has sido, y no en el modo en que te ha idealizado. Un hombre especial, mi padre. Jamás olvidaré tu abrazo tibio, tu voz profunda, tu mirada de niño, tu postura imponente, tus manos fuertes, delicadas, y ese mechón rebelde sobre tus ojos mientras cantabas tocando la guitarra. Finalmente te siento cerquita, papi. Y lo sé con certeza, que esta vez será para siempre. Con todo mi corazón, Vivita. 1:36 de la madrugada. He terminado de escribir esta tan temida carta. He hecho un respiro profundo, masajeando mis ojos. Lo necesitaba, como también necesitaba servirme una copa de vino. Ahora me relajo. Una pequeña curiosidad. He continuado la noche mirando videos de simpáticos animales por casi 1 hora, para cambiar mi estado de ánimo. He despertado con la mente fresca, antes de que sonara el despertador. Hoy le daré tregua a mis pensamientos, porque continuo sentir ese feo dolor en el pecho. Mañana escribiré una carta muy lejos de ser simple. Mañana le toca a la tía.